Nikon D7500 en 2026. ¿Sigue siendo relevante? Año 2026, el mundo de la fotografía está lleno de cámaras sin espejo, silenciosas y cargadas hasta los dientes de inteligencia artificial. Así que, ¿por qué demonios alguien se plantearía comprar una DSLR de las de antes como la Nikon D7500? Es una pieza de museo o el arma secreta de los fotógrafos listos. En un mundo donde pagamos miles por lo último de lo último, voy a contarte por qué esta cámara de 2017 podría ser la compra más inteligente que en 2026 hagas. Sigue dando la talla. Entonces quédate hasta el final porque en este video vamos a verlo. Pero no olvides suscribirte para más contenido como este. Visión creativa. Seamos claros, las cámaras sin espejos tienen un enfoque automático que te sigue hasta los ojos. Son más ligeras y bueno, el futuro. La D7500, lanzada casi hace una década, parece de otra época y se maneja como una cámara de las de toda la vida. Por aquí está el truco. Ese que no te cuentan las hojas de especificaciones. Esta cámara comparte el mismo corazón del mismo sensor profesional de 20,9 megapíxeles que una de las mayores leyendas de Nikon para fotografía de acción, la D500. La pregunta del millón es, ¿importa eso de verdad en 2026? ¿Puede un sensor legendario y una construcción a prueba de balas competir con la comodidad y la IA de las cámaras modernas? La respuesta te va a sorprender y lo mejor de todo, podría ahorrarte un dineral. Calidad de imagen, aquí no se juega. Empecemos por lo único que importa al final del día, la calidad de la foto. Y aquí es donde la D7500 no solo compite, sino que a menudo sigue barriendo a muchas otras. Su sensor SENS de formato DX de 20,9 megapíxeles puede que no impresione al lado de los monstruos de 40 o quizás 60 megapíxeles de hoy. Pero no te dejes engañar, este sensor se diseñó sin filtro de paso bajo. Una decisión técnica para expandir hasta la última gota de nitidez. Y vaya si lo hace. Las imágenes que salen de esta cámara son espectacularmente nítidas, con esa ciencia de color que grita Nikon, tonos de piel que te enamoran, paisajes que vibran y una transición de colores que se siente real y orgánica. Pero donde este sensor realmente saca pecho es en su rango dinámico y su aguante con poca luz. El rango ISO nativo de 100 a 51.200, una cifra que hoy sigue siendo una pasada en la vida real. Puedes disparar ISO 6400 con toda tranquilidad del mundo y sacar fotos limpias y perfectamente usables. Un salvavidas para eventos interiores o para pillar a ese animal al amanecer. Y el rango dinámico soberbio. Esto se traduce a una flexibilidad brutal a la hora de editar. Puedes levantar las sombras de una foto oscura sin que aparezca ruido espantoso y rescatar detalles de los cielos que con otras cámaras serían manchas blancas. Los archivos RAW de la D7500 son como plastilina. Te dejan corregir errores o llevar la creatividad al límite sin que la foto se rompa. Ahora, olvídate de los números un momento. Cuando ves las fotos te das cuenta de que esta cámara saca imágenes con un aire profesional y con 20,9 megapíxeles tiene de sobra para imprimir en grande y para recortar sin miedo. Algo que es oro puro en fotografía de aves o deporte. Así que en el punto más importante, la calidad de imagen, la D7500 no es solo relevante en 2026 por lo que cuesta, es un chollo. Pero ahora vamos a pasar a hablar sobre su construcción y ergonomía, el tacto de una cámara de verdad. Hablemos ahora de cómo se siente esta cámara en las manos. Y esto, amigo, es algo que muchas cámaras sin espejo parecen haber olvidado. La D7500 está construida como un tanque. No es el cuerpo completo de aleación magnesio de su hermana mayor, la D500, pero su chasis de fibra de carbono le da una solidez y una durabilidad que te dan ganas de salir
a la aventura. Pero la magia de verdad está en la ergonomía, ese agarre profundo hecho para la mano. Es simplemente perfecto. Puedes aguantar las horas con un objetivo pesado y no sentirás esa fatiga de las cámaras sin espejo. Más pequeña y con ángulos más raros. Todos los botones ideales están justo donde tu instinto te dice que tienes que estar. Puedes cambiarlo todo sin quitar el ojo del visor. Y ya que hablamos de el visor óptico de Pentaprisma con cobertura de 100% es una gozada. En un mundo de pantallas electrónicas EVF, mirar a través de un visor óptico es otra historia. No hay retrasos, no hay colores raros, no parpadeas, ves el mundo tal y como es, sin filtros. Para muchos fotógrafos, especialmente de acción y retrato, es la forma más pura de conectar con lo que estás fotografiando. Además, la D7500 está sellada al polvo y a la humedad. No puedes bucear con ella, pero sí puedes salir con ella aunque empiece a llover suave o en un camino polvoriento con una tranquilidad que no tienes con muchas cámaras de entrada. Y la batería, la ENEL 15A promete unos 950 disparos por carga. En la práctica haces muchísimos más. Esto es triple de lo que te da, por ejemplo, una Nikon Z50. Te puedes ir un fin de semana de viaje y dejarte el cargador en casa. Algo impensable para la mayoría de usuarios de mirrorless como yo. Ahora hacemos una pausa. Si te está gustando el análisis o te está siendo útil o te estoy aclarando las ideas, te agradecería un montón que le dieras al botón del like y te suscribieras. Es un gesto que no te cuesta nada y me ayuda una barbaridad a que otros fotógrafos como tú encuentren esta info y tomen una decisión inteligente sin dejarse un riñón. También estamos trabajando en nuestra página web www.visioncreativabe.com. ¿Qué tenemos ahí? Échale un vistazo. Ahora vamos a continuar hablando sobre la velocidad y el enfoque. Corre lo suficiente la D7500. Aquí es donde la pelea entre DSLR y sin espejo se calienta. ¿Puede un sistema de enfoque de 2017 mantener el tipo en 2026? La respuesta es un sí rotundo. Pero claro, con matices. La D7500 dispara a 8 fotogramas por segundo. Si a eso le sumas un buffer enorme que aguanta hasta 50 fotos en RAW de 14 bits a 100 JPG de una sola tocada. Tienes una máquina increíble para deportes y fauna. Pillar el momento clave de una jugada o la secuencia de pájaros despegando es pan comido con esta cámara. ¿Qué sistema de enfoque incorpora esta cámara? El sistema de enfoque es el Multicam 35002 de Nikon con 51 puntos. 15 de ellos en cruz que son los más precisos. Este sistema es rápido, fiable y clava el foco sobre todo con buena luz. Su sensibilidad de hasta 3 EV le permite enfocar en sitios bastante oscuros y los modos como el AF de zona de grupo heredado de la D500 son geniales para seguir a alguien entre un montón de cosas. Ahora, seamos sinceros, no tiene la magia del seguimiento de ojo de las cámaras modernas. No puedes tocar una cara en la pantalla y esperar que la cámara le persiga todo el tiempo en el encuadre. Exige un poco más de ti como fotógrafo. Tienes que saber mover el punto de enfoque, adelantarte al movimiento y usar técnicas como el enfoque con el botón trasero. Aún así, para la acción de toda la vida, el seguimiento 3D de Nikon sigue siendo súper efectivo. En cuanto clavas el foco en algo, la cámara usa la información de color de la escena para no soltarlo. Para alguien que venga de una cámara de iniciación o de un móvil, el enfoque de la D7500 le va a parecer un salto, créeme, brutal. ¿Es tan infalible como lo último de Sony o Canon? No, mi respuesta es no. Es más que suficiente para clavar fotos de acción profesionales el 95% de las veces, absolutamente sí. Ahora vamos a hablar sobre video. Aquí vamos a decir bueno, malo o simplemente aquí es donde empezamos a tener problemas. Si lo tuyo es el video, presta mucha atención aquí. La Nikon D7500 fue una de las primeras DSLR de su tipo en ofrecer grabación 4K.
sobre el papel suena una maravilla, graba 4K a 24, 25 y 30 fotogramas por segundo. Pero hay dos peros muy grandes. El primero es que el video en 4K tiene un recorte adicional de 1,5x. Esto se suma al recorte de 1,5x del propio sensor, lo que le convierte tu objetivo 35 mm en un teleobjetivo corto. Puede venir bien si buscas alcance, pero es una faena para planos angulares o para grabarte a ti mismo, como estoy haciendo yo en este caso, dado que tendrías que colocar la cámara bastante lejos. El segundo pero, y el más importante, es que el enfoque automático en video, cuando grabas usando la pantalla Live View, la D7500 usa un sistema de enfoque para contraste que es lento y le encanta dudar. No es suave, no es fiable y no sirve para seguir a gente en movimiento de forma profesional. Entonces, no sirve para video. Tampoco he dicho eso. Si lo que grabas son tomas fijas en un trípode donde puedes enfocar a mano o tocar la pantalla una vez para fijar el foco, la calidad de imagen en 4K es muy buena. Para entrevistas, planos de productos o paisajes quietos, cumple. Pero escucha bien, si eres blogger o creador que necesitas moverte, grabar, o alguien que depende del autoenfoque continuo, que no falle, esta no es tu cámara. Ahora vamos a hablar sobre los peros, lo que debes saber antes de comprar, lo más importante. Ninguna cámara es perfecta y hay que ser claros con las limitaciones de la D7500. Para que sepas dónde te metes, el primer pero y el que más polémica causó es que solo tiene una ranura para tarjetas SD, a diferencia del modelo que le sigue, la D7200, que tenía dos. Para un fotógrafo de bodas o eventos que necesitas la seguridad de tener una copia de seguridad al instante, esto puede ser un no rotundo. Para la mayoría de los aficionados fotógrafos de viajes o naturaleza, con una tarjeta de memoria en la práctica rara vez es un problema. El segundo punto es la pantalla. Es una pantalla táctil de 3,2 pulgadas y es abatible, lo que viene genial para disparar desde ángulos raros o difíciles, pero no es totalmente articulada, así que no puedes girarla para verte a ti mismo mientras grabas ni para protegerla al guardarla. Como número 3 vamos a hablar sobre la conectividad. Tiene Wi-Fi y Bluetooth con el sistema Smart Bright de Nikon. Funciona para pasar JPGs pequeños a móvil y compartirlos rápido, pero puede ser lento y poco fiable para archivos grandes o para controlar la cámara a distancia. Las soluciones de Wi-Fi más modernas son sin duda mucho mejores. Por último, no tiene estabilizador en el cuerpo IBIS. Esto significa que dependes de los objetivos estabilizados de Nikon, los que llevan las siglas VR, para evitar que las fotos salgan movidas con poca luz. Por suerte, muchísimos de los zoom de Nikon ya lo incluyen. Mi veredicto, ¿para quién es la D7500 en 2026? Llegamos a la hora de la verdad. Con todo sobre la mesa, deberías comprarte una Nikon D7500 en 2026. El veredicto es que no es una cámara para todo el mundo, pero para un tipo de fotógrafo muy concreto es una de las mejores compras que existen. Ahora, no la compres si eres blogger o haces mucho video y necesitas un autoenfoque impecable. No la compres si buscas la cámara más pequeña y ligera para viajar. Y seguramente no la compres si tu trabajo depende de tener dos ranuras de tarjeta por seguridad. Pero como mismo te digo eso, te puedo decir que la compres si eres un fotógrafo aficionado o entusiasta que quiere dar el salto a una calidad de imagen y un rendimiento profesional sin arruinarse. Cómprala si lo tuyo son los paisajes, los retratos, la arquitectura o la fotografía de estudio, donde su calidad de imagen es brutal. Cómprala si haces fotos de acción, deportes o fauna y tienes un presupuesto ajustado. Su combinación de ráfaga,
buffer y enfoque te darán resultados que antes costaban miles de euros. Por lo que cuesta hoy de segunda mano, que se mueve por los 500, 600 euros, quizás 400 dólares o quizás 700, un poco en ese rango de precio depende, la relación calidad de rendimiento que te da es sencillamente casi imbatible. Te llevas el sensor de una cámara profesional, una construcción a prueba de todo, una batería increíble y acceso a la montaña de objetivos asequibles de la montura F de Nikon. Como conclusión, sí, la Nikon D7500 sigue siendo absolutamente relevante en 2026. Es una herramienta fotográfica pura, potente y que engancha. Es una cámara que quizás te fuerza a ser un poco más técnico, a entender mejor la fotografía en vez de dejar que la IA lo haga por ti. Pero a cambio te recompensa con una experiencia de disparo real y con imágenes de una calidad excepcional que compiten con cámaras mucho más caras. Créeme que esta D7500 es la definición de una compra inteligente. Pero esa es mi opinión. Ahora quiero saber la tuya. ¿Crees que las DSLR todavía tienen su sitio? ¿Tienes o has tenido una D7500? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si quieres ver más videos sobre cómo exprimir al máximo tu equipo de fotografía, relación, calidad, precio espectacular, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita. Visita nuestra página web www.visioncreativabe.com. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Visión Creativa.